Saludos, bienvenido, bienvenida a otra edición del podcast 2 grados de separación, el programa número 11. Hoy es día 15 de enero de 2015, yo soy Alberto Blanedo. En este podcast me dedico a charlar con amigos y conocidos, normalmente dentro del mundo de la música folk o no. Y tampoco queremos cerrarnos solo a los temas de música, porque la música pues es una especie de tema transversal que afecta a montones de aspectos de la vida diaria, sobre todo de la gente que vivimos pues un poco metido en ese mundillo. El podcast toma su nombre de la hipótesis de los 6 grados de separación, que dice que cualquier persona de la Tierra puede estar conectado con cualquier otra, sea cual sea, a través de una cadena de conocidos o de amigos que no tiene más de 5 intermediarios. De esta forma se conectan a las personas en solo 6 enlaces. Nosotros utilizamos solo los dos primeros, mis dos primeros. En realidad, para mí es una excusa para charlar con mis amigos, para contactar con gente con la que no hablo muy a menudo, o sí, como es el caso de este programa, que sí que nos vemos a menudo porque el invitado de este programa es Frankie Delgado. Frankie es el gerente, el dueño de Cabe Leño, el pub donde tocamos todos los jueves en Oviedo, el pub folky, ¿no? El pub celta, como os guste más llamarlo. Y sobre todo es miembro fundador del grupo Beleño, uno de los grupos míticos del folk asturiano, al que estos días pues hemos celebrado un pequeño homenaje con un poco de la excusa de un artículo que salió en la revista Asturias, Memoria Encesa de un País, sobre el viaje a Killarney, en el que más o menos se gestó lo que fue la formación definitiva del grupo Beleño en el año 1983. Como siempre digo las cosas de memoria, espero no estar fastidiándolo con las fechas. Pero bueno, Frankie, además de ser miembro de Beleño, que es en lo que nos vamos a centrar la mayor parte del podcast, y ser el dueño de la cervecería Cabe Leño, que ahora además de cervecería es micro brewery, ¿no? Como lo llaman por ahí en inglés, fábrica de cerveza, fabrican su propia cerveza, 6 tipos diferentes de cerveza, de lo que hablaremos también en el podcast. Curioso que yo me dedique a hablar de cerveza cuando debo de ser el folky menos cervecero del mundo. Y pues además ha vivido en Budapest, ha llevado temas de management de grupos, ha tratado con grupos internacionales como Capercaillie, como Wolfstone, como montones de gente, y como siempre la conversación da para un montón. Ya sabes que están todos los programas anteriores, todos los podcasts anteriores disponibles para su descarga, para que te los lleves tú en tu reproductor de MP3, en tu iPod, en tu iPad, en tu lo que sea, y te los escuches pues cuando te apetezca, a tu propia medida. Estas conversaciones pues a veces pueden que se hagan un poco largas, pero ahí está la virtud de poder darle a la pausa y reanudarlo cuando quieras. Te puedes llevar para ir a hacer deportes, lo que hago yo con muchos podcasts. Me los llevo cuando voy a correr un poco, a hacer un poco de deporte, estas cosas que no necesitan que ponga la mente en ello, y por tanto puedo estar atento a otras cosas. Así se aprenden cosas a la larga. No sé si con este aprendemos, yo espero que sí, pero pues es el poder que tenemos ahora de llevarnos la información con nosotros, ¿no? Si quieres descargar los programas anteriores, que sea este el primero que has escuchado, cualquier cosa, ya sabes que está el blog 2grados.blogspot.com. Los 2 son números, 2gra2.blogspot.com. Y también pues a través de las plataformas más típicas, iTunes o iVoox, IVOOX. Allí encontrarás todos los programas anteriores, así como en YouTube. Están también subidos, no tienes más que hacer una búsqueda por 2 grados de separación. Y también todos los podcasts folk en la red, donde yo me dedico a compartir con vosotros una hora de música todas las semanas, o casi todas las semanas. Ya sabemos que esto va según se pueda. Vamos con la conversación con Frankie Delgado.
Frankie Delgado, bienvenido al podcast a 2 grados de separación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, te estás metido en pleno proceso de elaboración de cerveza, ¿no? Pues me acabas de pillar ahora mismo, porque llevo aquí desde las 6 de la mañana haciendo cerveza, o sea que mejor sitio para hacer ahora el podcast imposible. O sea, bueno, mientras estés medio despejado, si llevas aquí desde las 6 de la mañana, esto es después de las 6 de la tarde, lo cual quiere decir que llevas 12 horas, ¿no? Llevo 12 horas, bueno, la cerveza te lleva... El proceso de cerveza, normalmente, lo que es la cocción, te lleva entre 12 y 14 horas, dependiendo que no haya ningún problema en la maquinaria o en el proceso, ¿no? Pero normalmente es eso, son 12, 14 horas lo que es el proceso de cocción, sí. Bueno, vamos a dejar eso yo creo que un poco para más Eso, tarde, porque si no nos metemos a eso. Bueno, o después, ya veremos lo que nos da. Pero a mí la parte que me interesa más de tu vida, entre comillas, parece que soy un interesado, ¿no? Que vengo aquí, la parte que me interesa de tu vida, ¿no? Pero bueno, una de las partes importantes de lo que quería abordar en el podcast es, pues, Beleño, precisamente, ¿no? Porque justo venimos estos días de celebrar una especie de mini homenaje o de pequeña celebración, ¿no? Sí. Hicimos una aquí en K Beleño, en Oviedo, Beleño, el grupo de música Beleño, pionero en Asturias, ¿no? Sí, bueno, es que parecía un trabalenguas porque era presentación de la revista Belenos de Asturias, de la Fundación Belenos, en el Cabeleño de Oviedo, con la actuación de Beleño. O sea, todo muy central. No hay manera de perderse. Sí, no. Eso, si no sabéis de qué estamos hablando, mal asunto porque ya nos vamos a empezar a liar. Pero bueno, eso, tú eres uno de los miembros fundadores de lo que yo para mí es el grupo, lo que decía antes, el grupo pionero del folk asturiano. Igual no es el primero, pero sí que es, yo creo que la primera referencia de verdad. Fue una de las primeras, anterior a Beleño. Hubo unas pequeñas formaciones y después estaba el grupo de hábiles Trasgu, ¿no? que fue uno de los grupos, yo creo que fue referente del comienzo de lo que era la música folk asturiana, o el tratamiento que se le dio nuevo a la música tradicional, que no pasábamos de la etnografía y de lo que era la gaita y el tambor y tonada y coros, pero nunca hubo el tratamiento ese que ahora mismo forma parte de la tradición, pero que en su día era totalmente desconocido. Sí, que podemos hablar de que forma parte de la tradición, pero en realidad es de antes de ayer por la tarde, ¿no? Porque estamos hablando del año 82. Estamos hablando, Trasgu yo creo que fue en el año 80-81, ya estaban trabajando. Y nosotros cuando nos encontramos por primera vez con Fernando fue en el año 83, si mal no recuerdo. Fue en el año 83 a través de una festival celta de invierno que se llamaba. De aquella, lo de los festivales celtas era como muy típico. Había festivales celtas por todos lados. Estaba la Noche Celta de Corao, estaba el Festival de Ortigueira, y el Café Trisquel de Sisión montó el Festival Celta de Invierno, que solamente se hizo una vez. Y se hizo en la Panerona. Lo que era la Panerona, que ya desapareció, en el pueblo de Asturias. Y fuimos a tocar un grupo que teníamos que se llamaba Merlín, donde éramos 4 o 5. Los primeros que veníamos de la música. Veníamos todos de la música irlandesa, de la música bretona, del folk americano. Cuando estábamos todos con Bob Dylan, tú imagínate de qué te estoy hablando, ¿no? Joan Baez, y después, claro, Wendell, Alan Stivell. Hacíamos ahí todos nuestros pequeños mini conciertos y tocábamos en la calle. Y aquel grupo Merlín fue a tocar en el Festival Celta de Invierno, y ahí encontramos a Fernando. Y Fernando, bueno, antes de nada, es Fernando Largo, claro, diciendo cosas, y el Festival de Invierno Gijón, ¿no? Eso fue en sesión, sí. Y después hay una cosa que la mayoría de la gente no lo sabe, que la primera formación de Beleño ya había bueno, la había compuesto Fernando, y con Xuaco Mieva, con Pedro Pangua y con Rodri Herrera, el guitarrista. Pero esa formación creo que llegaron a tocar solo una vez en ¿dónde fue? En la Noche de Celta de Corao, ¿no? Sí, y a partir de ahí desapareció, porque
Ahí es donde de verdad se fraguó lo que la gente conoce como Beleño, en que fue a través de un viaje que se hizo a Irlanda, el famoso viaje al festival del Pan Celtic Festival de Killarney, y ese festival fue gracias a la colaboración de Lisardo Lombardía con una persona que se llamaba Brendan O'Scally, que trabajaba de periodista en el Irish Times, un señor mayor, pero que no tenía ni idea de lo que era Asturias. Vino invitado aquí y cuando conoció Asturias, lo primero que dijo a Lisardo fue que tenemos que tener una representación de Asturias en el festival de Killarney. Y aquella representación incluía aquella embajada cultural que se hizo, que estaba compuesta de dos cosas. Era una exposición fotográfica donde se reunía a través de la Fundación Belenos, que aportaban todo el material gráfico de Astur Paredes. Pues había una colección de fotografías donde la gente en Irlanda pues entendía de dónde veníamos, ¿no? Y después había una representación musical, que éramos el comienzo de lo que era el grupo. Cuando nos encontramos en La Panerona, ese proyecto estaba ya funcionando, pero Fernando no tenía músicos. Ajá, o sea, él tenía la idea, ¿no? Tenía la propuesta. Tenía la propuesta. Entonces, por cuestiones de trabajo, Suaku, Pedro, yo ahí ya no lo sé exactamente, con muchas cosas, sí. no podían ir. Entonces, bueno, la cosa es debía haber problemas de aquella ya. Y entonces llega Fernando y me lo propone. Me propone, oye, ¿te quieres venir a Irlanda conmigo? Y claro, yo tardé 30 milisegundos en decir que sí. Y yo, ¿a quién hay que matar? Eso me pasó a mí la primera vez que me dijeron, oye, ¿te vienes de gira a Estados Unidos? Y yo me hice el interesante en plan de, bueno, no sé. Me dijeron, bueno, es que no hay mucho dinero, probablemente no haya nada. Y yo, espera, me lo voy a pensar no digas que sí tan rápido, no digas que sí tan rápido, pero de que sí. No, nosotros, yo me acuerdo que claro, yo bueno, ¿qué hay que hacer? Entonces, de aquella, y esto es un tema que no lo sabe nadie, y esto es importante. Pues si lo dices ahora lo va a saber todo el mundo, ¿eh? Probablemente fue el primer grupo que pagó para ir a tocar. Yo creo que no, seguro que no sería el primero, pero bueno. Puede ser que te haya costado. El primer grupo de folk asturiano que pagó, eso sí. Ir a tocar a un sitio, pero cuando nos propusieron ir a tocar a Irlanda, inmediatamente dijeron, oye, esto va a costaros tanto. Entonces, había una cuestión que era la siguiente. Nosotros, de aquella nos costó 25.000 pesetas a cada uno ir a Irlanda y pusimos en la balanza la experiencia, la oportunidad de poder estar allí tocando donde estuvimos, que estuvimos en el Colt Askeltor y en Dublín, estuvimos en Killarney, estuvimos en muchos sitios tocando. Y la experiencia era, bueno, para nosotros fue algo irrepetible. Entonces, el dinero fue el mayor dinero gastado, yo creo que en la historia del folk. Porque yo estoy convencido, y además muchísimo siente, incluido Juanjín, el gaitero, lo falamos muchas veces. Si no hubiera habido ese viaje a Irlanda, que esto hubiera cambiado totalmente. La historia, yo creo que del folk hubiera cambiado, porque de aquella hubo un momento en que estábamos solos. Era Beleño, y yo creo que a los 2 años así entamaron a tocar Jan de Cubel. Jan de Cubel, ¿no? Jan de Cubel. No hubiera, que también un poco, bueno, nos conocíamos de vernos en el Nido, que era un chigre que estaba en Ciudad Naranco, que era el sitio irreductible donde estaban allí todos los galos, los folkies. Los galos, estaban allí. Y aquí era el punto de encuentro y de reunión de toda aquella gente que estaban encantados por sacar adelante pues esta forma de ver la música asturiana y esta forma de ver nuestra cultura, ¿no? A ver, una de las ideas que tengo yo, no sé si yo lo veo a posteriori, porque yo me meto en el mundillo pues casi 10 años después de todo eso. Yo hasta mediados de los 90 no tengo conciencia ni de escuchar este tipo de música, ¿no? Pero para mí, Beleño es un referente a nivel de música asturiana, porque yo creo que son el primer grupo, más o menos, a lo mejor me equivoco, ¿no? Pero que
tiene la vertiente tradicional asturiana y al mismo tiempo pues esas composiciones que miran un poco al aspecto más pancéltico, ¿no? De no cerrarse en lo propio, pero respetando lo de aquí, ¿no? Teníamos muchísimas, bueno, teníamos y tenemos muchas ideas que la mayoría de cosas que quedaron en el tintero nunca se volvieron a retomar. Teníamos también la grandísima suerte de contar con Fernando Largo, que era un productor constante de temas, siempre muy inspirado todo en aquella influencia que teníamos. Nosotros veníamos muy influenciados de los Chieftains, veníamos muy influenciados de Alan Stivell. El tema de introducir el arpa por un lado y la zanfona por otro, pues fue, yo creo que debió ser, junto con Trasgo, los primeros. Introducir eso con la gaita asturiana, con un violín, con unas varias percusiones, el bodhrán, los panderos cuadrados, bueno, pues todo esto fue la fusión de todo eso con la música tradicional asturiana, fue lo que creó ese sonido tan clásico y tan original que lleva el grupo beleño. Sin duda. Y una de las cosas así más distintivas, yo que sigo diciendo a día de hoy, ¿no? Que hay muchos temas tú escuchas música y hay temas que tienen una cierta fecha de caducidad, entre comillas, ¿no? Que pones música y que no significa lo mismo. Sobre todo porque ahora, pues a lo mejor la gente toma ese camino que ya se recorrió, ¿no? Las cosas que han innovado unos las toma como propias y a partir de ahí construye, ¿no? Entonces se construyen cosas más complejas. Pero la base de las melodías de Fernando, por ejemplo, esos no mueren nunca. O sea, el otro día, tocando aquí, subidos aquí en el mini escenario de Cabeleño, tocando Caul Chouzano, Sí. Y o sea, ese tema sigue estando tan a la orden del día como hace 30 años, ¿no? Fue, como tú lo comprobaste bien, fue muy emotivo porque no se tocó ese tema en 30 años. Y para nosotros el tocar los temas del primer disco otra vez con arpa, con una formación de grupo y en un pequeño escenario, pues bien, pasaron 30 años. 30 años. Bueno, ya viste que el ensayo fueron 24 horas. O sea, fast learning, ¿no? Fast learning, no sé, fue una cosa, pero oye, salió. Sí, a ver, bueno, también todos tienen tablas, ¿no? Vosotros tenéis tablas de llevar toda la vida en estas cosas, aunque llevéis un tiempo más inactivo, ¿no? Pero bueno, pero es igual, los temas son los de toda la vida. Y precisamente es música folk, son esas cosas que son lo suficientemente sencillas como para que para que sigan estando ahí siempre, ¿no? No requieren, no sé, un virtuosismo tremendo, sino es más la idea de que se te ocurra, que es más... Yo estoy diciendo que los temas la quinta sinfonía o la novena sinfonía de Beethoven, ¿cuántos triples tiene? Sí, no es pues no tiene triples. No tiene triplets. No tiene quintillos, vamos, como eso lo tiene, ya, o como lo eso llamen. Ya es una frase para sacar cita. Frankie Delgado, la quinta sinfonía de Beethoven no tiene triplets. Entonces, claro, ahí estábamos, que las sinfonías tienen lo que tienen que tener. Las notas que llegan y después todos los adornos que muchas veces son superfluos. Esconden a veces que no hay nada. Y lo importante es que hay melodías que no necesitan nada. Con 6 notas te llegan adentro y precisamente eran el tipo de melodías que a nosotros nos encantaban. 2 discos, ¿no? Nakalfuau y Ofiusa. Nakalfuau y Ofiusa, sí. Dos discos, sí. Bastante diferentes, ¿no? Uno del otro. Totalmente diferentes. Uno con una visión muy relacionada con los primeros trabajos de Fernando, con una presencia de la música folclórica muy fuerte, y después el segundo disco, ahí se nota la fusión que hubo entre Beleño y Trasgu. Entró Javier Cervero, que era el compositor y el líder del grupo de Trasgu, y Herminia Álvarez al arpa. Y al arpa y a la voz. Entonces se notó mucho la influencia de Trasgu en el segundo disco. También a nosotros estábamos muy interesados en
experimentar de aquella época. Empezaban a llegar los samplers, llegaban los primeros sonidos sintéticos. Bueno, aquello era la de Dios. Sí, además los dos, tanto Fernando como Sí, Cervero, eran apasionados de la... Adictos. A ver, el primer sampler que llegó aquí, pues es lo que lo tuvimos nosotros. Hubo cosas que eran únicas, que las trajimos nosotros porque no había forma de conseguirlas, había que pedirlas fuera. El primer fue cuando metimos el Amazon Buzuki. no existía, aquello era un tiempo muy distinto, no había internet y esas cosas. No había nada. Ahora parece... había que llamar por teléfono a la cabina que estaba a 1,5 kilómetros de donde ensayabas, y había que llegar y meter monedas. Entonces, claro, esta vez era media hora para ir, media hora para volver, para llamar a fulano que no había venido. No tiene nada que ver. Y todo los ensayos los hacíamos en Candás, después estuvimos ensayando en Gaviles muchos años. Bueno, todo era a base de tren, de alza, cargar con 200 instrumentos encima. Después el tema fue la primera vez que entró un buzuki en Asturias. Y yo creo que debía ser me atrevo a decir casi que en España, porque no había, nunca se tocó ese instrumento, y el primero que se tocó fue con Beleño. Nunca me puse yo a mirar esas cosas. Mira, que es una cosa, es el típico dato trivia que debería de saber, ¿no? Que al fin y al cabo es mi instrumento, ¿no? Pero... Lo compramos en Bretaña al Le Mercier, que era uno de los luthiers más famosos de aquella época, y yo lo compré porque me encantó el buzuki que tocaba Milladoiro. Bueno, y automáticamente... Entonces sí, Milladoiro antes y que Milladoiro, lo usado, ¿no? sí. En Asturias no, pero en Galicia sí. Es lo que estaba pensando yo en ese momento. Se me ocurría Milladoiro, es el único grupo al que yo... Claro, estaba diciendo en España, claro, Milladoiro sí lo tuvo, sí. Sí. Y me acuerdo que tenía un ribete, el de Milladoiro, que subía 30.000 pesetes el ribete. Dije, no, yo sin ribete, la dejaba ahí. Son muy bonitos, pero yo quiero que suene, costó, ¿no? Oye, costó mucho dinero, me acuerdo exactamente cuánto costó, pero sí fueron 120.000 pesetes de aquella. Jolín. Me acuerdo que todo lo que ganamos lo invertíamos en instrumentos. Al final ganábamos siempre sin un duro, porque estábamos todo el día invirtiendo. Yo creo que es una característica de vida de todos los músicos. El virus, estamos siempre sin dinero, ¿no? El virus. Es el virus de la música, ¿no? Te entra el virus de la música, al final acabas pagando más que eso. Vale, una de las cosas que más nos choca a los que estamos metidos en el mundo pero más, o sea, ya es hasta el punto de vista friki, ¿no? Al obsesivo, ¿no? Yo recuerdo escuchar a ver, después de la época de Beleño, pues tú te metiste aquí en el Cabeleño, en el pub. Fernando más adelante abrió la Cadorna, un poco más allá, y yo pues era un poco asiduo sobre todo en mi primera época folky, pues más de los dos sitios, ¿no? Aquí venía más a los conciertos y allí un poco por amistad con la gente con la que había por esa zona, pues acabé reculando más en Cadorna, y luego ya amistad con Fernando también. Una anécdota muy, muy, muy graciosa siempre me pasaba a mí, yo no sé si fue Fernando el que me lo dijo, o Pepín de Muñalén incluso, ¿no? Escuchar Nacal, Fuau y The Terror Time de Tannahill Weavers 4, que salieron más o menos a la par, y que son temas muy, muy parecidos, ¿no? Que tienen la misma dinámica. Entra una gaita... A ver, yo creo que los Tannahill Weavers, que yo tengo mucha amistad con ellos desde siempre, aparte de que fueron nuestros maestros en muchos aspectos, yo siempre vi a los Tannahill como el modelo de grupo asturiano a seguir, ¿no? Y bueno, a la fecha, yo creo que el grupo que salió casi moldeado hasta la médula por Tannahill fue Jan de Cubel. De hecho, y cuando falo con Phil, muchas gracias, porque yo siempre, además mosqué hace mucho, porque yo digo siempre, vosotros sois el grupo, el mayor grupo escocés de música asturiana. Pero y es verdad, yo soy, mira, en vuestros temas no son escoceses, son asturianos, ya nos hemos apoderado de ellos. Sí, yo creo que es eso, que nos hemos apoderado. Pero es curioso porque tú hablas con músicos escoceses de la gente, iba a decir los nuevos, ¿no? Los que son las igual 2 generaciones después, grupos como Brevach o como grupos, y no tienen esa referencia de los Tannahill que tenemos aquí. O sea, para nosotros los Tannahill son la bomba, y los que hacen ese estilo
no tienen la referencia Bueno, de los Tannahill, pero es mucho más posible que hayan escuchado a Jan de Cubel y se hayan inspirado en eso, que no, probablemente no, porque ya hay un, vamos, es un estilo muy, muy arraigado allí, pero que no existe, no sé, hay como un salto generacional, como que la música ha venido hasta acá y luego ya llega de miles de formas. Pero aquí los Tannahill pegaron, vamos. Bueno, los Tannahill, bueno, un montón a primeros de los 90, yo creo que era el grupo de referencia, pero lo que no se acuerda muchísima gente y que el grupo Wendell, yo creo que de la época mía, de los que rondamos los 50 y pico años, bueno, era el grupo, yo me acuerdo que Wendell venía a tocar aquí y petaba, llenaba, pero Wendell fue un grupo de culto prácticamente. Y muchísima gente cuando piensa en música folk, automáticamente piensan en música celta y automáticamente piensan en Wendell. Siente de más de 50 años. Sí, pero sin embargo, tampoco ha dejado ese pozo como han dejado los Tannahill. Los Tannahill, yo creo que ya entramos en la segunda época. Ya los músicos, los que estábamos metidos ya en el tema de la música, que ahí respondo a una pregunta que me hiciste antes, que era ¿por qué salieron los bares? ¿Por qué salió ese cabeleño? ¿Por qué salió ese cadorna? Pues precisamente porque en nuestros cuando íbamos de gira, cuando estábamos tocando en Bretaña, en Irlanda, en Escocia, pues claro, veíamos unos bares guapísimos y cuando llegábamos para aquí no había nada, no había sitios donde tocar, no te dejaban tocar en ningún lado, no podías escuchar la música que te gustaba en ningún bar, y la decisión de Juanjo y mía fue la de montar el bar, por eso se llama Cabeleño, Casa Abeleño, lógicamente, precisamente para tener un sitio para tocar. Ahí no había ninguna pretensión más, no había esa idea de ahora de monto un chigre para tal o para cual, porque no había de negocio, no, lo que menos nos importaba era el negocio, lo que era importante era tener un sitio donde poder tocar y escuchar música y después tomarte unas pintas de Guinness. Sí, que pudieran ver los colegas también y que no fuese solo... Claro. Y ahí fue, y después yo creo que a los 10 años de estar aquí, Cadorna abrió. Fernando abrió el Cadorna y bueno, éramos los dos únicos locales. Hay que decir también que estaba el Naranco. 2 años antes de abrir el Beleño ya estaba abierto el Naranco aquí en Oviedo, y en Sisión el Tresquel, ¿no? que era muy bueno. En mi caso, que yo soy de Sisión, estábamos allí, tenían que sacarnos con calzador. Era casa, ¿no? No, era la sala Vestar. Nosotros estábamos allí y las armábamos allí, tocábamos allí, y era el único sitio donde podías poner los vinilos, que venías con la música de importación, íbamos corriendo a buscarla a la librería Paradiso, y cada mes llegaban los discos de Tannahill, de Andy Irving, de Planksty, de todo lo Chieftains, que Gimbarda y esas... Gimbarda, claro, de aquella maravilla, y claro, y ves con aquel LP que parecía que estabas flotando medio metro llegabas, no sabías cómo llegabas desde Paradiso, desde la librería Paradiso hasta el Chigre, hasta el Tresquel. Ese tiempo no existía, llegabas en cuestión de segundos, porque ya querías ponerlo o oírlo. No estaba muy lejos, pero tampoco era. Pues claro, era el tema de grabar con cintas y magnetofón de aquellas cintas redondas y pasarnos todos en los temas, intentar sacarlos, que nunca te salían igual. Aquella sensación de impotencia cuando te ponías a tocar aquel violín que era chino y que intentabas sacar y que no había manera, y dices, pero ¿cómo suenan ellos tan bien y yo sueno tan mal? Eso sigue pasando ahora, yo creo. Eso lo hacemos todos ahora, en plan de esto porque suena así. Pero ahora hay gente muy buena. Sí, hombre. Ahora ya no tiene nada que ver con aquella época. Pero aquella época era el desierto. Te cuenta que el sacar un tema de aquellos y ir para casa y volver a... nadie te explicaba nada, no sabías por dónde empezar, hasta que llegabas a Irlanda y a Escocia o a Bretaña, o cuando íbamos a la Orient, pues claro, agarrabas al primero que veías que tocaba, lo enganchabas y no te despegabas de él ni un segundo. Yo me acuerdo de ir al Festival de la Orient y no ver ningún concierto. Estar al lado de fulano, de mengano, viendo cómo hacía los famosos triples, que claro, yo no sabía ni cómo, por dónde se hacía. Es que enséñame tal. Ahora no tiene nada que ver. Han cambiado las cosas tanto. Por lo primero porque ya eso, hay gente que recorrió el camino primero por ti, ¿no? Cuando nosotros empezamos.
Pero eso, ahora lo tenemos todo. Ahora no quieres saber algo, vas a YouTube y miras triples, Bueno, no sé qué. bueno, Estamos una hoy con los maravilla. triples, ¿eh? Y lo vemos todo, pero también esa sensación de he conseguido hacer una cosa que no has tenido nadie que te la diga, que la has hecho tú, eso tiene un valor muy grande. Ese ¿no? valor lo tenemos para la forma de pensar y de actuar. No nos, tanto a Juanjín como a mí y a todos los que empezamos en aquella época, tenemos algo muy positivo, que no nos da miedo nada. Es lo más importante de todo. No se nos pone nada por delante. O sea, si hay que hacer esto, se fae. Y si no, no se fae. Pero no andamos con... Ahora mismo, yo estaba el otro día hablando con Juanjo de aquellos 30 años sin tocar los temas y estábamos haciendo un repaso de los medios que hay ahora y los medios que teníamos. Y claro, es que parece un planeta diferente. Fácil, ¿eh? Yo recuerdo que estábamos el otro día, estábamos ensayando aquí los temas y de pronto todo el mundo sacó iPhones y todos tenían afinadores incorporados. Claro. Y yo me acuerdo que andábamos con una turuta soplando, sí, una armónica, un diapasón, lo que fuese, ¿no? Pero... Y en 2 segundos estábamos todos afinados. Después ya estábamos grabando lo que estábamos tocando, que nosotros no teníamos para grabar. Claro, ahora lo llevas en el bolsillo todo. Y lo repetías y ya lo estábamos mandando a fulano o a mengano y colgándolo en Facebook. Claro. Y digo yo, madre mía, esto acaba de pasar y ya está funcionando. En aquel momento, bueno, olvídate, tenías que ir a un estudio. Si querías grabar hacer una grabación aquí mala, sí, y después para colgarlo, ¿dónde lo cuelgas? En ningún lado. No, había que ir al periódico, a la radio. A la radio. Pero mira, el ver en la Nueva España el otro día la fotografía del grupo, la verdad es que me emocioné porque llevaba sin salir esa foto la friolera de 32 o 33 años. Yo es que, yo lo veo más desde fuera, porque ya te digo, yo llegué más atrás. Entonces, para mí Beleño es algo mítico, pero no lo viví. Entonces, no tengo esa experiencia que tenéis muchos aquí. Y, sin embargo, estando aquí, tocando con vosotros y viendo a la gente que sí que vivió esa época, me emociono yo igual. Yo creo. Igual, a ver, por supuesto, porque la música ya vale solo eso. O sea, no hace falta nada más, pero eso. Si yo soy capaz de no haber vivido esa época y de emocionarme así, pues los que estuvisteis allí, vamos, desde luego que había que algo, tiene que ser. Y yo creo que era ilusión. Sí. Esa ya es la palabra. La palabra allí, ilusión. Y eso, yo creo que si se pierde, da igual que toques bien, que toques mal. La ilusión, si la pierdes, queda vacío. Y ya no es el auténtico, la auténtica energía que tira de todo. Si pierdes la ilusión, te da igual incluso ir a tocar. O que te inviten, o como se vaya a Irlanda. Nosotros cuando fuimos a Irlanda, de verdad que fue el viaje iniciático, pero a ese viaje yo me acuerdo que 3 de nosotros salir al frente con aquella poca experiencia que teníamos y ver la cara de todo el público que quedaban acollonados, pero que nunca habían visto una gaita asturiana, y nunca habían visto una zanfona ni un pandero cuadrado menos. Pero nosotros salíamos con tanta decisión y con tanta ilusión que lo contagiábamos. Y entonces contagiábamos, y eso lo viví el otro día. El otro día, fíjate lo poco que se tocó, que fueron 4 o 5 temas. Pero toda la gente que estaba aquí, todo el público, pilló esa ilusión y pilló esa energía, porque me di cuenta que las caras eran las mismas. Y la fuerza con la que tocábamos, desprendíamos precisamente todo aquello que vivimos. Y ese fue el gran momento, ¿no?, de la noche. Ese fue el gran momento. Si hay algo que pueda decir de ese día, fue que recordar es volver a vivir. Y volvimos otra vez a vivir aquel momento. Eso fue lo más guapísimo que tuvimos el viernes pasado. Hemos hablado un poco de los 2 discos del grupo, un poco de la idea que había detrás. ¿Cómo acabó la historia? Por decir así. Pues en el segundo disco, el primero fue Nacalfuego, el segundo se llamaba Ofiusa. El segundo disco ya las formas de ver por dónde tenía que salir el grupo, como en todos los grupos, pues cada uno tenía una idea diferente. Y la cuestión fue que cuando se acabó la grabación ya había bastantes
problemas de cada uno por donde quería tirar, ¿no? Entonces, bueno, fue... Yo me acuerdo exactamente cuando se deshizo el grupo, fue en el año... Yo creo que fue en el año 89. En el 89 fue que después de una serie de actuaciones que tuvimos, de aquellas estuvimos por toda la península tocando, por toda España, después estuvimos en varios festivales en Francia, y ahí hubo un momento en que Fernando quería tirar por un lado, Javier Cervero por otro, bueno, Juanjo también, bueno, Juanjo y yo la verdad estábamos en el medio, y aquellos dos colosos musicales, pues, claro, eran dos rodillos y pues, te trituraban, ¿no? Sí, hombre, y también hay que entender que estáis haciendo eso en una época en la que estáis creciendo vosotros. Claro, entonces estás formando la personalidad, ¿no? Al mismo también, tiempo. Yo tenía de aquella muy pocos años, tenía 20 y pico. Y era el más crío. Y después habíamos montado esto del cabeleño, claro, el ir de gira por ahí y mantener esto, ¿sabes cómo? Lo de la vida musical, ¿no? Especialmente en Asturias. En Asturias, si ya es difícil en otros sitios, aquí, bueno, ya la de Dios, o sea, el que alguien se quiera dedicar a la música profesionalmente, en aquella época era muy difícil, como ahora, pero en aquella época era terrible, ¿no? Entonces, bueno, eso unido a que había gente con familia, Juanjo tenía hijos, bueno, la cosa es que el durar, yo estoy convencido de que si el grupo hubiera durado unos 10 años más, yo creo que ahí hubieran surgido muchísimas oportunidades para que se consagrase ya como algo como lo que fue Milladuero o Luarna Lubre en Galicia. Porque estábamos en un punto que ya empezábamos el tema de las colaboraciones con grandes músicos, ¿no? Estábamos con Víctor Manuel, grabamos de hecho un disco con Víctor Manuel, y el concierto se hizo en la Universidad Laboral, en el antiguo teatro, y había una serie de propuestas que eran muy interesantes, ¿eh? Con la Sinfónica estábamos trabajando ya en temas para la recuperación de temas inéditos, y con una visión muy clásica por un lado. Estábamos intentando eso, fusionar esos dos mundos tan difíciles que era los músicos clásicos por un lado, de los cuales venía Cervero y Javier Rojo, que era violinista, y por el otro lado la frescura y la pasión, con todo. Yo venía yo cada vez estaba más involucrado en el mundo del folk irlandés y el escocés, y Juanjo estaba muy metido en el tema de la música tradicional asturiana, Fernando con sus temas también. Si hubiera durado el grupo, se podían haber hecho cosas increíbles. De hecho, quedaron muchos temas en el tintero, y quedaron muchas obras inéditas que la verdad ahora nos está picando el gusanillo otra vez, y yo qué sé, igual damos una sorpresa un día de estos. Entonces hay material por ahí que merece la pena a lo mejor recuperar, hay ¿no? mucho material. Ahora mismo tendríamos para otro LP, tranquilamente. Ajá. Yo es que eso, en la última época de Cadorna, yo conozco material de Fernando que ya hizo después de Beleño, o lo que yo conozco lo hizo después, pero sí que hay una serie de temas que quedaron fuera. Luego hay temas que nos encantaría volver a grabarlos. O sea, pueden plantearse a lo mejor una regrabación de algunos de los temas de los dos primeros porque discos. hay versiones que podríamos versionar cosas que ahora mismo con la experiencia que tenemos, pues y la capacidad la cantidad de músicos con los que se pueden contar ahora, es que yo lo falaba con Juancín, que era lo difícil que era antes encontrar un músico. Sí, ahora. Pero que ahora es impresionante. Ahora llega, bueno, tampoco llegué a decir que haya patadas, pero bueno. Bueno, sí, pero eso, tienes acceso a más gente. Hay muchísimos. Tienes 30 años de historia de hecho, la música folk y de la música, de la educación, ¿no? Claro. De la que puedes sacar. Este concierto contamos con el arpa de Morgan Lecouf, una bretona que está en Galicia estudiando,
arpa con Rodrigo Romaní, pero y que eso hace 30 años era impensable. Sí, claro, tenías Eso una era arpista impensable. y si no había... Bueno, y ahora no te creas que vamos mucho más allá, pero bueno, No, por bueno, lo menos tenemos algo, hay algo. más de posibilidad. Pero bueno, el arpa empezó muy fuerte aquí, pero muy fuerte eran 2 personas, ¿no? La primera arpista fue Herminia. Herminia, ¿no? Herminia fue una arpa que sacaron, además, la hicieron ellos, sacaron los planos de un arpa que hay en la Catedral de Oviedo. Hay una representación, no sé si es de Alfonso II, no me acuerdo exactamente quién es, pero en el claustro creo que es, ahí está un arpa medieval, de los cuales ellos sacaron los planos y hicieron ellos, o sea, que increíble, hicieron ellos el arpa. Y la primera arpista la primera vez que yo oí tocar unas muñeires con arpa fue Arminia, en la plaza del Ayuntamiento de Sisión, y pandero cuadrado y arpa. Bueno, una maravilla. Yo quedé asustado. Y ese día que la vi, dije, bueno, esta ya la forma, este ya el camino. Y yo no conocía de aquella a Fernando. Cuando conocí a Fernando ya, bueno, fue la leche. Normal. Pero Fernando era una persona especial, la verdad, ¿eh? Para lo bueno y para lo malo, ¿no? Porque... Para todo, había que tragarlo. Sí, había bueno, tragarlo. es una persona que tenía unas ideas muy claras de lo que quería, y no tenía por qué coincidir con las tuyas. O con, con las de nadie, vamos. Claro. Fernando era una persona complicada, era difícil trabajar con él, pero después hay que reconocer que tenía un talento impresionante. Y yo tuve la suerte de pasarlo muy bien con él. Yo me reí muchísimo con él. Lo que pasa es que, bueno, como en todos los lados, hasta en los matrimonios, después hay que tolerar, hay que ser flexible, bueno, esas cosas. Sí, cada uno. Tienen que ceder todos, no solo uno, ¿no? Claro, es lo difícil, sí. En fin, y después de Beleño, musicalmente, tú que decidiste hacer algo más, ¿no? Yo después de Beleño, estuve trabajando en lo que era el tema de management. Empecé a trabajar con Capercaillie. Tuve 6 años trabajando, llevando la representación de Capercaillie en España, y estaba con Capercaillie, estaba con Wolfstone y estuve trabajando con Jan de Cubel. Fue así la época cuando Jan de Cubel empezamos a salir fuera. Yo traía a los grupos escoceses aquí y a cambio llevaba a los asturianos allá, ¿no? Entonces, bueno, fue cuando fuimos a tocar a Escocia por primera vez, fuimos a Finlandia, estuvimos en Francia, en Italia, estuvimos en varios sitios. Y ahí fue cuando empecé a trabajar en el tema de management, que era lo que en ese momento a mí me parecía un momento clave. Lo que yo quería era que hubiese que hubiese fluidez entre grupos. A mí me interesaba mucho traer a los grupos aquí, me interesaba mucho la comunicación humana. Marché a Belfast, estuve una temporada allí con Johnny McSherry. Hicimos algunas colaboraciones con Fernando. Yo toqué después con otras bandas, y ahí, después al cabo de los años, yo decidí marchar para Budapest, ¿no? para Hungría, porque había un tema ahí que a mí me atraía mucho, que era la música del este, ¿no? Y ahí conocí, a la llegada a Budapest, que fue estuve ahí 4 años. Allí conocí a Sándor Buforrigo, que era el director musical de los Sácsika, de los 100 Cíngaros. Y él fue el que me abrió el mundo de la música tzigane, la música gitana húngara. Y después, claro, a partir de ahí fui conociendo, monté una agencia de grupos en Budapest. Bueno, colaboré. Éramos 3 personas, se llamaba Folk Europa, y lo que hacíamos era traer los músicos de Hungría para aquí. Entonces trabajé mucho con Kalman Balog, con Boban Markovic Orquesta, y claro, y con los 100 Cíngaros.
Que los cincingueros eran 100. O sea, 100 y la maza. Es un grupo fácil de mover. Ahora que nos quejamos cuando... Era acojonante. Es un grupo grande, son 7. Es doloroso. Bueno, una maravilla, una maravilla. La verdad, tratar con esa gente es impresionante. Fue una experiencia increíble. Después fui mucho a Rumanía y ahí conocí a... Bueno, yo estuve allí viendo a los Taraf de Hajduk. Bueno, Taraf es un tipo de formación que hay muchísimo, ¿no? Y ahí me di cuenta que me faltaba mucho. Me faltaba mucho por tocar. El concepto es el mismo que la música tradicional aquí, pero es tan diferente al mismo tiempo. Totalmente. Es tan diferente y totalmente. No sé, el nivel, no sé cómo llamarlo, el nivel instrumental es una forma de entender. Ellos ven todavía, si nosotros a veces nos critican entre comillas porque la música irlandesa, la música asturiana, pues es mucho de notas, de muchas notas, no tiene nada que ver con lo que hay ahí. O sea, es que estos son muchas notas, aquellos son infinitud. Cuando entré allí en el conservatorio los conservatorio de Chigay, evidentemente tú allí no puedes entrar si no eres gitano. Y lo primero que preguntaban era si yo era gitano. Y bueno, pues automáticamente me dieron el portazo fuera. Pero viendo mi insistencia, Xandor me dijo, bueno, pero igual vamos a hacer contigo una excepción y vienes a mi casa. Claro, la hora de clase con Xandor se convertía en 5. Porque allí estabas con la abuela, con toda la familia, al final se acaba en la comida, tal, y al final estabas 5 horas allí, charrando. De todo menos tocar, ¿no? Y bueno, y nada de Dios. Y al final tuvimos tanta amistad que al final, bueno, pues estuve colaborando con ellos y trabajé con ellos. Pero bueno, yo tengo experiencias que son únicas. El estar dentro de ese mundo donde no puedes entrar si no oyes como ellos, y ellos ponerte en la mesa, sentarte en la mesa con ellos, que llegue allí tu hermana a verte a Budapest y que le haga un concierto exclusivo a ella. Bueno, sí, la leche. O sea, estar allí en la ópera de Budapest y sentarla a una silla y decirte, vamos a tocar un tema para ti. Y claro, ver a aquellos chiflaos que trabajan, bueno, toquen como aviones. Claro, son experiencias únicas. Y luego tuviste un pequeño contingente en tu boda, ¿no? De visita. Sí, claro. Hombre, claro. Yo allí en Hungría montamos un grupo que se llamaba Fiana. Eso era música irlandesa. Era una especie de música irlandesa, música húngara. Y llegamos a tocar, bueno, comenzamos a ir a Dinamarca, bueno, lo mismo, yo seguía en la misma onda de estar absorbiendo todo lo que podía. Yo todo el aprender a manejar grupos, desde el tema de organizativo, el tema de planificación, a todos los niveles, y después el tema de tocar, que hecho era al final lo que menos hacía prácticamente, porque tocar el nivel que era tan alto. Y después, claro, ¿qué ocurre? Que tienes tantos contactos que el día que me casé, claro, llamé por teléfono y vinieron toda la tropa. Entonces, claro, se montó allí una boda chigaña, una boda gitana, que estuvimos ahí 3 días, que bueno, yo creo que fue la boda más sonada de toda esa zona. Sí, puedes decirlo literalmente, ¿no? Porque música sonada. Hubo. Bueno, pero de 150 personas eran 100 músicos. O sea, imagínate lo que se armó. Teníamos allí todos los instrumentos de ellos, o sea, el cimbalón. Sí, para mí la anécdota que siempre me cuentan es la del cimbalón, de gente diciendo, anda, diles que se quiten de ahí, pide partida al futbolín, ¿no? Pide partida al futbolín. El cimbalón que yo tengo, porque yo tengo un cimbalón que acabé comprándoselo a Kalman, porque claro, cada vez que le organizábamos una gira, un concierto aquí, pues había que traer el cimbalón, y el cimbalón pesa un huevo. Sí. Entonces, claro, costaba más el traerlo, que dije, bueno, pues te lo compro y acabamos antes. Y ahí lo tengo, ¿no? Para el que no se haga la idea, el que no sepa lo que es un cimbalón, lo primero, la Wikipedia está ahí, buscadlo, pero básicamente estás moviendo una cama, más o menos es como mover un piano, ¿no? Aparte que pesa mucho. Yo creo que debe ser el instrumento más difícil de la Tierra y de algún planeta. Aparte de eso, yo nunca la única persona que intentó hacer un método era un tal Franz Liszt. Nada, no lo conoce Ferenc, como ellos dicen en húngaro, porque era húngaro, y el famoso Liszt Ferenc lo dejó. O sea, tiró la toalla. Con esto quiero decir que si este tipo no pudo hacer un método, porque no hay por dónde agarrar el aparato este. Yo me acuerdo cuando lo compré, le dije a Carmen, oye, tráeme dos baquetas de estas vuestras, porque yo quiero aprender a tocar algo. Y me miró con una cara de como diciendo, pero tú de qué vas, ¿no? Me dijo, olvídalo. Pero sí, olvídalo. Pero dije, coño, algo, olvídalo.
Y dije, pero bueno, algo, no. Y dije, bueno, me la regaló. Y efectivamente me puse una tarde ahí a sacar tal, y efectivamente tenía toda la razón. No hay forma de saber, no pude sacar una escala. Yo no sería capaz de... Una vez que te han dicho eso de olvídalo, ya es en plan de No, amor es que propio. no Tienes que hacer no algo, tiene, ¿no? No hay por dónde agarrarlo, porque es que no tiene ningún tipo de sentido. No hay ningún tipo de lógica. Ni No hay de lógica. No sé, nunca me he parado a mirarlo no hay nada. tampoco yo. No hay dos notas consecutivas. O sea, eso es una locura. Bueno, es un lío de cuerdas por todos los lados, dos puentes que se entrelazan y después, claro, que hay que adivinar por dónde va. Y cada cuerda sobre cada puente suena diferente. Sí, luego te planteas tú, pero esto no había una forma más sencilla de hacerlo, seguro, más intuitivo y más... Yo creo que ahí vienen, no sé, hay un tema ahí con la hindú o algo, esas como son estas cosas que vienen de muy allá, del oriente, que hay que cambiar el chip, hay que cambiar totalmente todo lo que sabes, tienes que desaprender. Ya, estamos mal diseñados para aprender esas cosas. Tienes que desaprender todo lo que sabes para empezar a tocar ese aparato. Ahora, claro, cuando los ves tocar este cacharro, bueno, es una maravilla. Sí, lo hacen parece tan fácil cuando lo hacen ellos. Bueno. Están apurreando ahí unas cuerdas. Y están poniendo huevos. Digo, sí, me hace una tortilla. Bueno, vamos cambiando de tercio también, porque si no vamos a echar aquí hasta mañana, porque tenemos cosas de las que hablar hasta el día del juicio, ¿no? Pero bueno, ahora el Cableño, lo que fue el primero, el Pava, ahora es una microcervecería también, ¿no? Pues sí, esa es otra de las aventuras que... No te puedes estar quieto, ¿para qué? No podemos estar quietos, ¿para qué? A ver, esa es que el único pez que va a favor de corriente es el pez muerto. Y claro, tiene que ser al revés siempre. Pues claro, estábamos en estos viajes por Centro Europa y por el este. Claro, yo veía que en los pubs, lo mismo que cuando estaba en Irlanda, los pubs eran maravillosos y yo traje todo lo que pude, lo traje para acá. Pues el concepto, los colores, la luz, todo eso. También por el otro lado había algo muy importante que yo veía en Centro Europa, que era que los bares tenían su propia cerveza. Y claro, dije yo, hostia, ¿y esto cómo es? Y claro, esto fue en el 2008. En el 2008 dije, bueno, vamos a ver, yo no tengo ni idea, pero esto si lo hacen ellos lo puedo hacer yo. Entonces claro, me puse a buscar quién me podía enseñar. Y bueno, encontré un amigo, además precisamente a través de la música, que fue el que me facilitó el que un maestro cervecero de la zona de Bratislava me diese los primeros conceptos. Entonces ahí me ves con el coche. La idea fue, si se fae cerveza de trigo, ¿por qué no se fae cerveza de escanda? Pues inmediatamente compré escanda, la cargué en el coche y para allá. Y me acuerdo que el único día que podía utilizar la fábrica era el día de Navidad. Entonces, claro. Eso lo he leído yo. Era el día de Navidad. Y claro, te puedes imaginar cuando digo yo a mi madre, mamá, no vengo a Nochebuena porque me voy a Bratislava a hacer cerveza. Claro, te puedes imaginar el grito que me... Bueno, que no puede ser normal y decirme que te vas de fiesta con tus colegas, como todo el mundo. Claro, no me mientas. mientas. Ahí me fui. Fue la cena de Nochebuena más auténtica allí en una carretera en Alemania con una nevada impresionante, un bocata de chorizo bueno, y con una botellita de vino pequeña. Esa fue mi cena de Nochebuena, con una tormenta que estaba cayendo la de Dios y cargado de escanda asturiana. Y llego a las 6 de la mañana para entrar en la fábrica que me estaban esperando el día de Navidad. Y esa fue la primera producción que hice yo de cerveza con escanda asturiana. Y ahí fue cuando al mes siguiente yo volví en coche y cuando llamaba por teléfono, tardó un mes en fermentar, digo, oye, ¿qué tal va la cerveza? Y me dicen, pues verás, como no vengas no te va a quedar nada. Y bueno, ¿cómo que no me queda nada? Se la estaban bebiendo. Entonces, cuando llegué, había más que 100 litros. De 1000 había 100 litros. Tuve que agarrar un avión porque, claro, no tenía ni la prueba. Entonces, bueno, llegué allí y ahí fue cuando tomé la decisión de que tenía que prepararme, tenía que prepararme como maestro cervecero, algo que tardaré mucho tiempo. Date cuenta que un buen maestro cervecero, para que empiece a tener un poco de idea, serán unas entre 600 y 800 ediciones, que es lo que me dijeron la última vez, ¿no? Yo llevo unas 100. Todavía me falta mucho. ¿Llevas cuántos años ya? Pues va para 3 años. 3, ¿no? Sí, va para 3 años.
Y bueno, ahora mismo, aunque los que nos estén oyendo no lo sepan, estamos cortando y estoy de yendo vez en cuando y corriendo al No, tanque fácil, no sé. corriendo al tanque a ver cómo está pasando todo, porque claro, está ahora mismo pasando todo del tanque de cocción al tanque de fermentación. No sé si se oye, a ver, estamos grabando en el pub y está la música de fondo puesta, creo que no se coge mucho con eso, pero si de repente notáis un corte y que el tema que está sonando por detrás es totalmente distinto, es precisamente porque la cerveza ha seguido su proceso, ¿no? Claro. Pues ahora estamos preparando la Red Ale, la cerveza tostada. Entonces, bueno, lo que estábamos comentando que esta idea fue, pues, como otras muchas, ¿no? Que empiezas primero tanteando, si puedes, como el día que compré el violín. El día que compré el violín cuando tenía 12 años, ¿no? Y yo quería tocar el violín, pero claro, yo no quería ir al conservatorio porque era un coñazo terrible. Yo fui primero al conservatorio y dije, mi madre, pero esto aquí no aguanta. Y yo quería tocar. Yo quería tocar lo que a mí me gustaba, pero claro. Y me acuerdo que llevé 50 billetes de aquellos de 100 pesetas a comprar aquel violín chino. Vamos a empezar a hacer historias de esas. Tú llevas los 50 billetes de 100 pesetas. Elías, que compró su Buzuki a base de monedas pequeñitas llevadas en una bolsa de deporte hasta Gijón. Es que es verdad. O sea, empezamos todos así. Sí, sí. Y pasan los años y tienes que echar atrás la mirada, porque precisamente esas historias son las que te hacen valorar lo que hasta donde llegaste fue a base de mucho esfuerzo y, lo que digo siempre, muchísima ilusión. La ilusión es lo que yo ahora mismo, si me dices, coño, lleves aquí desde las 6 de la mañana, sí, pero y que la ilusión que yo tengo para sacar una cerveza buena, la ilusión que yo tengo para sacar para volver a reunir a los músicos que tocábamos hace 30 años, para volver a retomar aquellos temas, toda esa ilusión es precisamente lo que yo necesito, y es la gasolina, es de la energía que yo necesito para poder sacar adelante esa forma de vida que cada uno la asume o no la asume. Elige la que Lo quiere, demás es el clásico problema. Yo veo que muchísima gente, el problema que tienen es que les hubiera gustado hacer, pero que no tuvieron ese momento o esa energía para tirar. O esa decisión que fue y un milisegundo, pero hay que tomarla, tomarla. Es poco, que luego ya la inercia ya te lleva, pero si no te pones en marcha tú, no aquí hay ya sabes que que la inercia en Asturias es terrible. Sí, tremenda. Porque pero la inercia normalmente nos echa para atrás. Siempre va para atrás, o sea, exactamente, la inercia es para lo peor. Pero y el territorio, bueno, es que como por coches. inercia vas al revés. Donde más se gasta gasolina es arrancando y poniéndose a funcionar. Claro, pero precisamente lo que menos necesitamos es inercia. Sí. Lo que necesitamos es fuerza centrípeta. Sí, igual seguir un poco más. Es un paralelismo perfecto. Sí, es terrible eso. Bueno, eso lo que decía yo. En realidad no haces una cerveza, o sea, te estás complicando la vida porque estás haciendo... ¿Cuántos tipos de cerveza estás haciendo hoy aquí? Ahora estamos haciendo ya 6 tipos de cerveza, ¿no? Y bueno, 6 tipos y ya paramos. Porque no, ya más vale. Porque tenemos la lager, que... Y es la cerveza más difícil, aunque la gente piense que todo lo contrario, la cerveza lager y es la más difícil de todas, porque llega como todo, llega como cuando esos platos clásicos sencillos, pero hostia, una tortilla. Las lentejas las hace cualquiera, pero no a todo el mundo le queda bien. Pero esas tortillas que dices tú, la tortilla de abuelita, eso, ¿cómo es posible? Y si ya ahí no me sale. Bueno, pues eso es el problema de la lager, ¿no? Tenemos una cerveza lager rubia, estilo checo, y después tenemos la cerveza de Skanda, una cerveza de trigo. Después tenemos la Stout, que es la cerveza negra con los mismos componentes que la cerveza Guinness. ¿Y con el mejor nombre del mundo? Kraken, por supuesto. A mí me encanta. El nombre o sea, si algún día me hubiese yo comprado algo solo por el nombre... Hijo, voy a llamarlo Kraken. Vamos, si me dejasen... Yo quería llamarlo Megatron, pero no me van a dejar. Quiero tener un hijo que se llame Kraken. Kraken, bueno, es genial. Sembrando el caos. Kraken al encerado, por favor. Y la gente espera atenta. Y el niño bueno, ahí acojonado. No, eso es estupendo. Bueno, pues, tenemos la Kraken, la Stout, pues tenemos una Red Ale, Ursus. Sabes que todos los nombres son así como muy poderosos. Ay, pero es como Ursus tiene que ser. Una cerveza tostada, estilo irlandés. Después tenemos una Indian Pale Ale, o sea, una IPA, la Cowen.
Que no tiene nada que ver con exabruptos asturianos. No tiene nada que ver, pero tiene una W, ¿no? tenemos una W y una K que lo dicen todo, y una cara de toro sentado mirándote que lo dice. De ahí viene, yo me inspiré en esto cuando vi una camiseta de me cago en el quinto centenario, y a mí me encantó porque era la cara de toro sentado, y era cuando en el año 92, cuando el tema aquel de las carabelas, los 500 años del descubrimiento de América, y esa camiseta funcionó mucho y a mí me encantó. Entonces, bueno, un poco haciendo el paralelismo con aquello, pues hicimos esta la Cowen, ¿no? Que es lo mismo, pero no, esto es serio. Esto es más serio. Y después la última sí que hicimos, y la Baltasar, que es una cerveza de Navidad. Nadie lo diría con el nombre, ¿no? Prácticamente ya está acabada. Nos queda, creo, un barril y medio. La particularidad de esta cerveza es que lleva paso por barrica de madera. Y es la primera vez que trabajamos con barrica de madera, y bueno, estamos contentísimos. Y ahora ya tenemos la primera parte ya fecha para que el año que viene, yo calculo que a partir de mayo, xunu, faremos la cerveza ya de Navidad, para que esté 6 meses en barrica, ¿no? El año que viene igual estamos pensando todavía en 2014, estamos en 2015, es este año, ¿no? Exactamente. Es complicado a veces. Porque bueno, como normalmente la Navidad dura desde hasta mediados de enero. Desde el día de la Lotería Nacional, que el pistoletazo de salida, hasta la Lotería del Niño, o sea, estamos desde el 21 o 22 de diciembre hasta el 7, ¿no? O el 6, hasta el 6 de enero. 6. Que bueno, yo creo que deben ser las fiestas, la Pascua más larga, yo creo que del planeta. Es que somos listos aquí. Es como un carnaval. ¿Para qué? En Asturias, ¿para qué vamos a tener un carnaval si podemos celebrarlo en 3 fines de semana distintos? En la Nueva España ya está todo el mundo ya nerviosísimo porque les comadres ya. Les comadres, pero bueno, si estábamos en la semana pasada estábamos con la cabalgata. Aquí hay algo que sabemos hacer bien, que es ir de fiesta. Lo de trabajar no lo tenemos tan claro, pero trabajar ya ir de fiesta. Cosa, pero bueno, oye, hay que dedicar tiempo a la fiesta, sí. Muy bien. Una cosa que le pido, a ver, igual te pillo en un renuncio, no en un renuncio, sino... normalmente le pido a todo el mundo que pasa por el podcast que recomiende algo, sea un libro, una serie, una película, un disco, lo que sea, en lo que no tengas tú nada que ver. ¿Se te ocurre algo? A ver, hay muchas cosas. Bueno, con una cosa, dos, ¿no? Yo recomendaría la lectura de un libro de Joshua Slocum. Joshua Slocum era un tipo de la zona de Terranova que era capitán de barco, de mercante, de aquellos mercantes que iban a vela, y resulta que este hombre en un momento de su vida se planteó dar la vuelta al mundo. Entonces agarró un velero que estaba fecho polvo en la playa, lo recuperó y se dio la vuelta al mundo por placer. Realmente la historia de ese viaje es impresionante, porque realmente es el primer viaje de placer a vela que existe. Porque antes de eso, la gente cuando montaba en un barco a vela solo era por varias cuestiones. Una era para comerciar, incluido la esclavitud, para guerrear, o sea, machacar al de al lado, o para pescar, no hay más. Sí. Pero a nadie se le ocurrió agarrar un barco por placer y dar la vuelta al mundo. Entonces, este libro, si entráis en cualquier sitio y veis, entráis Joshua Slocum, os va a salir el libro de él. Ahora mismo el título tengo, se llama ahora ya, me pillaste. No te preocupes, ya lo tiene muy pocos. Y en la salida del podcast ya lo comento yo. Y si eso te lo recuerdo, no hay problema. De hecho, bueno, es el típico libro que compré varias veces, que deseé y que tendré que volver a comprarlo porque nunca me lo devuelven. Conozco el sentimiento. Y un libro precioso porque te das cuenta lo que puede hacer una persona sola.
Y ese libro, de verdad, lo que te enseña y a valorar que tú solo puedes hacer muchas cosas. Y ya, bueno, si encima cuentes con alguien, entonces ya la de Dios. Ya puedes hacer la de Dios. Estupendo. La de Dios es mi madre, yo me he apellido así de segundo. No digas. Siempre hago el mismo chiste. La de Dios es mi madre y mis tías también. Pero bueno. En fin, pues para los que no estén puestos en el tema, Cabeleño, en la calle Martínez Vigil, en Oviedo. Pasad por aquí. Cerveza de 6 tipos distintos, 5 dependiendo de la época, ¿no? O de la producción. Claro, estábamos ahora pensando que cuando se acabe la de Navidad vamos a entrar las famosas cervezas Season. Season es cervezas de estación, ¿no? Cervezas de estación. Entonces, bueno, estábamos pensando ya hicimos una de cereza. Sí, esa la probé yo también. Mira que yo no soy cervecero, pero espectacular salió. Pero bueno, ahora lo que queremos es tener un cañero exclusivamente para meter cervezas de temporada, ¿no? Entonces a ver qué se nos ocurre. Bueno, se nos ocurre una locura, pero bueno, no voy a decirla. Porque, eso no quedes en evidencia. Primero voy a probarlo, pero si sale eso, la repanoche. Estupendo, pues eso, el que quiera saber algo más, en internet, en Facebook hay 2 páginas, de hecho, de Cabeleño. Podéis entrar ahí. De hecho, podéis entrar también en la de Fábrica, que yo creo que entraremos a organizar las visitas a la fábrica, como hicimos en agosto, que fue un éxito, para enseñar todo el proceso de elaboración de la cerveza y después hacemos una cata, dura 1 hora y media y es gratuito. Y lo único que tenéis que hacer es meteros en el Facebook y decir quiero ir a la cata o quiero ir no a catar. Eso es diferente dependiendo de quién te lo diga. Y ahí ya podemos organizar los grupos, son grupos de 6 personas y toda la gente que vino realmente entró por la puerta pensando que el mundo de la cerveza era de una manera y cuando salieron encantados. La verdad es que hay una experiencia guapísima porque vais a apreciar la cerveza desde un punto totalmente diferente al que estáis acostumbrados. Pues estupendo. Pues vamos a dejarlo aquí, eso, aunque hay un montón de cosas de mar. Estabas hablando ahora del libro de viajes por el mar y sabemos que tú eres un apasionado también de la navegación. Soy un loco de la navegación. Nada, aquí tenemos todos cada uno nuestro ahí tema de chifladura absoluta. Otro programa. Hablaremos de ello en su día. Pues muchísimas gracias y eso, ya hablaremos más veces. Venga, gracias a ti. Venga, un abrazo. El libro que nos recomendaba Frankie es Navegando en solitario alrededor del mundo, de Joshua Slocum. Joshua, Joshua, Slocum, Slocum, un escritor de Cape Breton, de Canadá, curiosamente. Nos viene la conexión celta, si queremos, ¿no? Nacido en Nueva Escocia en 1844, o sea, es un libro de finales del siglo XIX. Como bien dijo Frankie, pues el hombre desapareció en 1909 en su barco, viviendo pues como quería vivir. La primera persona que circunnavegó el mundo él solito, en un barco. Las recomendaciones que hacemos en este podcast no son siempre de cosas actuales, a veces sí, ¿no? A veces hablamos de series, a veces hablamos de rutas, de viajes, de actitudes. En este caso hablamos de un libro, pues eso, siglo XIX. Sigue estando a la orden del día. Lo que hablábamos, la idea de la aventura, de la ilusión, del tener una meta y ganas de llegar a ella. Aprovechando, pues yo me he hecho eco un poco de las recomendaciones que se han hecho en este podcast y me he estado viendo las 2 primeras temporadas de Sons of Anarchy, la serie que nos recomendó Borja Baragaño en el primer podcast. De momento me parece una serie genial, me está gustando un montón, efectivamente. Estoy intercalando cosas en medio para que no sea eso, lo que decimos, ¿no? Un poco de la relatividad, procurar no verlo todo seguido para no hartarse. Por muy bueno que sean las cosas, si te acostumbras a un nivel, luego ves otras cosas y ya no parecen tan buenas. En fin, hasta aquí hemos tenido la conversación con Frankie, con esas historias de Beleño que nos abrieron el camino a muchos. Puede que haya gente que escuche los discos de Beleño ahora
Y si bien hay piezas que sobreviven perfectamente hasta el día de hoy y que siguen teniendo esa esencia de la que hablamos con Frankie, de esa mínima expresión que sirve para conectar con la gente, pues también hay otras que quizás no han sobrevivido también el paso de los tiempos, pero que son una cosa necesaria y que nos han servido a los que hemos venido detrás para tener ese camino ya recorrido, ¿no? Como todo, como decimos siempre, se aprende más de los errores que de los aciertos, porque los errores son lo que procuras volver a no cometer, o no volver a cometer. Es más importante saber lo que no tenemos que hacer a veces que lo que tenemos que hacer. Por lo tanto, Beleño y los grupos de la primera hornada del folk asturiano pues nos sirvieron a los que venimos después para eso, tener el camino hecho, saber qué cosas, por qué caminos tirar, qué cosas tenemos que hacer. Me interesa, como siempre, saber tu opinión. Déjame tu comentario, déjame un comentario en YouTube, en las entradas del blog, en 2grados.blogspot.com, en Twitter, en @folkenlared, o una valoración en iTunes o en iVoox. Siempre se agradece. Gracias por los comentarios recibidos hasta ahora, de todas estas maneras. Hay un valor muy grande en que se conozcan pues un poco lo que hay detrás del mundo de la música. Nos ayuda a estar más cercanos, ¿no? Que precisamente a veces Internet es para lo que sirve. A veces sirve para ser más impersonales, pero en otro caso sirve para ser más cercanos, para acercarnos, para ser parte de esos 2 grados de separación. Estoy seguro que en esos 2 grados de separación tuyos hay un montón de gente interesante. Soy Alberto Blanedo y nos vemos la semana que viene. Hacer deportes, lo que hago yo con muchos podcasts. Me los llevo cuando voy a correr un poco, a hacer un poco de deporte, estas cosas que no necesitan que ponga la mente en ello y por tanto puedo estar atento a otras cosas. Así se aprenden cosas a la larga. No sé si con este aprendemos, yo espero que sí, pero pues es el poder que tenemos ahora de llevarnos la información con nosotros, ¿no? Si quieres descargar los programas anteriores, que sea este el primero que has escuchado, cualquier cosa, ya sabes que está el blog 2grados.blogspot.com. Los 2 son números, 2gra2.blogspot.com. Y también pues a través de las plataformas más típicas, iTunes o iVoox, iVoox. Allí encontrarás todos los programas anteriores, así como en YouTube. Están también subidos, no tienes más que hacer una búsqueda por 2 grados de separación. Y también todos los podcasts Folk en la Red, donde yo me dedico a compartir con vosotros 1 hora de música todas las semanas, o casi todas las semanas. Ya sabemos que esto va según se pueda. Vamos con la conversación con Frankie Delgado. Frankie Delgado, bienvenido al podcast a 2 grados de separación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, te estás metido en pleno proceso de elaboración de cerveza, ¿no? Pues me acabas de pillar ahora mismo, porque llevo aquí desde las 6 de la mañana haciendo cerveza, o sea que mejor sitio para hacer ahora el podcast imposible. O sea, bueno, mientras estés medio despejado, si llevas aquí desde las 6 de la mañana, esto es después de las 6 de la tarde, lo cual quiere decir que llevas 12 horas, ¿no? Llevo 12 horas, bueno, la cerveza te lleva... El proceso de cerveza, normalmente, lo que es la cocción, te lleva entre 12 y 14 horas, dependiendo que no haya ningún problema en la maquinaria o en el proceso, ¿no? Pero normalmente es eso, son 12, 14 horas lo que es el proceso de cocción, sí. Bueno, vamos a dejar eso yo creo que un poco para más eso, tarde, porque si no nos metemos a eso. Bueno, o después, ya veremos lo que nos da. Pero a mí la parte que me interesa más de tu
vida, entre comillas, parece que soy un interesado, ¿no? Que vengo aquí, la parte que me interesa de tu vida, ¿no? Pero bueno, una de las partes importantes de lo que quería abordar en el podcast es, pues, Beleño, precisamente, ¿no? Porque justo venimos estos días de celebrar una especie de mini homenaje o de pequeña celebración, ¿no? Sí. Hicimos una aquí en K Beleño, en Oviedo, Beleño, el grupo de música Beleño, pionero en Asturias, ¿no? Sí, bueno, es que parecía un trabalenguas porque era presentación de la revista Belenos de Asturias, de la Fundación Belenos, en el K Beleño de Oviedo, con la actuación de Beleño. Todo muy central. No hay manera de perderse. Sí, no. Eso, si no sabéis de qué estamos hablando, mal asunto porque ya nos vamos a empezar a liar. Pero bueno, eso, tú eres uno de los miembros fundadores de lo que yo para mí es el grupo, lo que decía antes, el grupo pionero del folk asturiano. Igual no es el primero, pero sí que es, yo creo que la primera referencia de verdad, ¿no? Fue una de las primeras, anterior a Beleño. Hubo unas pequeñas formaciones y después estaba el grupo de Avilés Trasgu, ¿no? Que fue uno de los grupos, yo creo que fue referente del comienzo de lo que era la música folk asturiana, o el tratamiento que se le dio nuevo a la música tradicional, que no pasábamos de la etnografía y de lo que era la gaita y el tambor y tonada y coros, pero nunca hubo el tratamiento ese que ahora mismo forma parte de la tradición, pero que en su día era totalmente desconocido. Sí, que podemos hablar de que forma parte de la tradición, pero en realidad es de antes de ayer por la tarde, ¿no? Porque estamos hablando del año 82. Estamos hablando, Trasgu yo creo que fue en el año 80-81, ya estaban trabajando. Y nosotros cuando nos encontramos por primera vez con Fernando fue en el año 83, si mal no recuerdo. Fue en el año 83 a través de una festival celta de invierno que se llamaba. De aquella, lo de los festivales celtas era como muy típico. Había festivales celtas por todos lados. Estaba la Noche Celta de Corao, estaba el Festival de Ortigueira, y el Café Trisquel de Sison montó el Festival Celta de Invierno, que solamente se hizo una vez. Y se hizo en la Panerona. Lo que era la Panerona, que ya desapareció, en el pueblo de Asturias. Y fuimos a tocar un grupo que teníamos que se llamaba Merlín, donde éramos 4 o 5. Éramos, los primeros que estábamos, que veníamos de la música. Veníamos todos de la música irlandesa, de la música bretona, del folk americano. Cuando estábamos todos con Saludos, bienvenida a otra edición del podcast 2 grados de separación, el programa número 11. Hoy es día 15 de enero de 2015, yo soy Alberto Blanedo. En este podcast me dedico a charlar con amigos y conocidos, normalmente dentro del mundo de la música folk o no. Y tampoco queremos cerrarnos solo a los temas de música, porque la música pues es una especie de tema transversal que afecta a montones de aspectos de la vida diaria, sobre todo de la gente que vivimos pues un poco metido en ese mundillo. El podcast toma su nombre de la hipótesis de los 6 grados de separación, que dice que cualquier persona de la Tierra puede estar conectado con cualquier otra, sea cual sea, a través de una cadena de conocidos o de amigos que no tiene más de 5 intermediarios. De esta forma se conectan a las personas en solo 6 enlaces. Nosotros utilizamos solo los 2 primeros, mis 2 primeros. En realidad, para mí es una excusa para charlar con mis amigos, para contactar con gente con la que no hablo muy a menudo, o sí, como es el caso de este programa, que sí que nos vemos a menudo, porque el invitado de este programa es Frankie Delgado. Frankie es el gerente, el dueño de K Beleño, el pub donde tocamos todos los jueves en Oviedo,
pub folky, ¿no? El pub celta, como os guste más llamarlo. Y sobre todo es miembro fundador del grupo Beleño, uno de los grupos míticos del folk asturiano, al que estos días pues hemos celebrado un pequeño homenaje con un poco de la excusa de un artículo que salió en la revista Asturias, Memoria Encesa de un País, sobre el viaje a Killarney, en el que más o menos se gestó lo que fue la formación definitiva del grupo Beleño en el año 1983. Como siempre digo las cosas de memoria, espero no estar fastidiándolo con las fechas. Pero bueno, Frankie, además de ser miembro de Beleño, que es en lo que nos vamos a centrar la mayor parte del podcast, y ser el dueño de la cervecería Cabeleño, que ahora además de cervecería es micro brewery, ¿no? Como lo llaman por ahí en inglés, fábrica de cerveza, fabrican su propia cerveza, 6 tipos diferentes de cerveza, de lo que hablaremos también en el podcast. Curioso que yo me dedique a hablar de cerveza cuando debo de ser el folky menos cervecero del mundo. Y pues además ha vivido en Budapest, ha llevado temas de management de grupos, ha tratado con grupos internacionales como Capercaillie, como Wolfstone, como montones de gente, y como siempre la conversación da para un montón. Ya sabes que están todos los programas anteriores, todos los podcasts anteriores disponibles para su descarga, para que te los lleves tú en tu reproductor de MP3, en tu iPod, en tu iPad, en tu lo que sea, y te los escuches pues cuando te apetezca, a tu propia medida. Estas conversaciones pues a veces pueden que se hagan un poco largas, pero ahí está la virtud de poder darle a la pausa y reanudarlo cuando quieras. Te puedes llevar para ir a